Imagínese un día normal. Se despierta temprano, como siempre. Se ducha, se viste, se arregla, como siempre. Toma desayuno con su familia, como siempre. Se despide de ellos cariñosamente, como siempre. Sale a su trabajo, a su instituto, a su universidad, como siempre. Estudia con ahínco o trabaja duro, con muchas ganas, como siempre. Se alista para volver a casa terminada la jornada, como siempre. Pero esta vez usted no llegará a casa. Esta vez lo acribillarán a balazos en su coche. Esta vez lo sacarán de su aula a empujones y lo enterrarán a las afueras de la ciudad. Esta vez lo llevarán al sótano de un cuartel para partirle los huesos a golpes. Esta vez lo fusilarán junto a sus amigos mientras festejaba sin hacerle daño a nadie. Esta vez usted será un número más en un informe, y será un número porque su cuerpo jamás será encontrado. Ese fue el destino de las víctimas del Grupo Colina, un destacamento paramilitar que operó a inicios de la década de los 90, organizado por órdenes de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial del régimen de ese entonces, y con la permisión consciente del gobernante de dicho régimen, Alberto Fujimori. Comandado operativamente por Santiago Martín Rivas, mayor del ejército peruano, y orquestado por Nicolás Hermosa Ríos, líder supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Grupo Colina representó la estrategia de guerra de baja intensidad con fines políticos que desplegó la dictadura fujimorista. Entre sus filas resaltan, mas no con brillantez humana, Jesús Sosa, Pedro Supo, Julio Chuqui, William Yarrequé, Carlos Pichilingüe, entre otros. En medio de la tercera guerra que nuestro país libraba contra Ecuador, conocida como el Falso Paquilla, Martín Rivas conoció a un mentor que lo marcaría para siempre, el capitán José Colina, quien se ofreció para infiltrarse en Sendero Luminoso. El capitán cumplió su labor eficientemente hasta que en 1984 es ejecutado por efectivos del ejército. No está claro si lo confundieron con un terrorista o si lo asesinaron porque descubrió lazos entre algunos soldados y el tráfico de drogas. En 1991, Santiago Martín Rivas jura ante la tumba de José Colina y frente a la madre del capitán vengar la muerte de su ídolo. El 3 de noviembre de ese año, el Grupo Colina ejecutaría su primera gran misión. Se reunieron en el Jirón Guanta de la zona conocida como Barrios Altos en el cercado de Lima. Antes de su operativo se dan ánimos y hurras. Por Colina arengan, por Colina. Irrumpen en la casona y disparan indiscriminadamente con sus subfusiles a los asistentes de la pollada que se celebraba ahí. Un niño se arroja desesperado sobre el cadáver de su padre, uno de los abatidos, solo para recibir 11 balazos. Tras la misión, el Grupo Colina se dirige a una playa privada del ejército al sur de Lima, donde son recibidos con un banquete de héroes, comida y trago para los campeones de la muerte. Se cree que esa misma noche Martín Rivas inicia una relación con la agente de inteligencia Mariela Barreto, también integrante del grupo paramilitar. El periodista Pedro Yauri denunció y criticó duramente desde su programa de radio la detención intempestiva de los Ventosilla, una familia de campesinos que fueron confundidos con terroristas. Los Ventosilla fueron liberados, pero los Colina no perdonarían tal humillación. El 24 de junio de 1992, el mismo Santiago Martín Rivas obliga a Yauri a cavar su propia tumba y le descarga una ráfaga de ametralladora después. Al día siguiente, los Ventosilla amanecen muertos al lado de una carretera. El 17 de julio de 1992 revienta la calle Tarata de Miraflores. 30 personas mueren en el atentado organizado por Sendero Luminoso. Al día siguiente, el Grupo Colina rapta a 9 estudiantes y un maestro de la Universidad La Cantuta. Después de asesinarlos, los entierran en algún punto de la carretera que va a Huachipa. Martín Rivas advierte que la operación se hizo muy apresuradamente, así que manda a desenterrarlos y quemarlos. Un año después encontrarían el cadáver de uno de los universitarios, uno que se les olvidó desaparecer por completo. Con el autogolpe de 1992, más de 10 derechos laborales se eliminan de la noche a la mañana.
El 16 de diciembre, el Sindicato de Construcción Civil llama a una huelga nacional que provoca un fuerte enfrentamiento entre los trabajadores y la policía. 2 días después, Pedro Wilca, secretario de la CGTP, es abaleado dentro de su carro, frente a su familia, cuando se alistaba para salir al trabajo. Cuando el fuero militar finalmente abre un juicio contra el Grupo Colina, ellos se muestran desconcertados. Solo seguíamos órdenes, protestarían ellos. Nada más y nada menos que Hermosa Ríos, líder del Comando Conjunto, les prometería que saldrían libres de polvo y paja. En el 95, la ley de amnistía vuelve realidad aquella promesa. Sin embargo, algo raro empieza a pasar. La agente de inteligencia Leonor La Rosa es llevada al cuartel general del Ejército el 8 de febrero de 1997, acusada de filtrar documentos secretos. El 19 es llevada de emergencia al Hospital del Ejército y sale unos días después en silla de ruedas. El 23 de marzo hallan el cadáver torturado de Mariela Barreto. Le falta la cabeza y las manos, su columna está rota, sus pies quemados y sus rodillas y codos despellejados. En años posteriores, Nicolás Hermosa Ríos sería acusado de estafar al ejército peruano y apropiarse de $22 millones que iban a ser usados para comprar armamento. Para este entonces, la corrupción de Fujimori y Montesinos no era más un secreto para nadie. Santiago Martín Rivas no puede creer que haya servido a los comandantes más corruptos de la historia del Perú. Desde la clandestinidad, da su versión de las masacres perpetradas por Colina a algunos periodistas hasta que es apresado. En el 2007 se inicia un nuevo juicio a Martín Rivas, esta vez en el fuero civil. En las audiencias de este juicio vuelve a ver las caras de sus jefes y sus subordinados. Santiago Martín Rivas mucho menos puede creer que haya sido el único implicado que no amasó una fortuna con todo esto. El Grupo Colina jamás capturó o abatió a algún líder terrorista. Nadie ha podido demostrar en los interminables juicios contra ellos que alguna de sus víctimas tuvieran lazos con grupos terroristas. El GEIN apresó al Comité Central de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán incluido, sin detonar ni un solo cartucho de dinamita, quizá incluso sin disparar ni un solo tiro. La hipótesis parece probarse a sí misma. El Grupo Colina fue una estrategia de la dictadura fujimorista, negligente y maquiavélica a la vez, para prolongar un conflicto interno, desestabilizar a la sociedad y así perpetuarse en el poder y continuar el enorme robo del capital del Estado. Cada una de las víctimas de estos abominables crímenes son, para sus artífices, un daño colateral. Después de todo, el fin justifica los medios.